Me imagino que muchos de los presentes aquí conocéis la casa, pero como también habrá gente que no la conozca, me siento en la obligación de hacer una explicación de la casa encendida, que intentaré que no aburra a los que ya la conocéis y que interese a los que no la conocen. Bueno, la Casa Encendida es un centro privado que pertenece a la obra social de Caja Madrid, que es una entidad financiera, una caja de ahorros. Ya sabéis que, aunque es una legislación y una situación que está cambiando, la finalidad de las cajas de ahorros era, y es todavía, mientras existan, dedicar parte de sus beneficios a la acción social y cultural. En ese sentido, la Casa es un proyecto que se abrió al público hace exactamente 9 años. El día 3 de diciembre cumpliremos 9 años. Y su esquema, y que por contaros un poco en esquema, tiene 4 áreas de trabajo. El área social, que llamamos de solidaridad, el área cultural, el área educativa y el área medioambiental. Esas 4 áreas son las mismas que desarrolla en su ámbito de trabajo la obra social de Caja Madrid, de tal forma que se pretendió que el centro respondiera a las temáticas y problemáticas que trabajaba la obra social en su conjunto. La estructura de la casa se estructura en 3 ejes, ¿no?, que la constituyen, ¿no?, que le dan su esqueleto o armazón. Por una parte, es un centro de actividad y de difusión, como cualquier otro, no tiene nada de novedoso. Es decir, uno puede ir a ver exposiciones, a oír conferencias, a ver cine, a ver teatro, danza, actividades para niños, etcétera. La otra parte de su armazón es que es un centro de recursos, pequeñito, porque no hay espacio para más, y que tiene desde los recursos más tradicionales, como la biblioteca y la hemeroteca, hasta la mediateca, la sala de trabajo con ordenadores, tiene un estudio de sonido y de radio, un laboratorio multimedia y un laboratorio de fotografía. El sistema de funcionamiento del laboratorio de sonido y de radio y el laboratorio multimedia es, por una parte, y el de fotografía. Esos 3 laboratorios se utilizan, por una parte, para la formación, es decir, hay cursos relacionados con esas materias, y por otra parte para que la gente pueda desarrollar individualmente sus proyectos personales. Es decir, que si hay un músico o un grupo de música que tiene una maqueta, puede ir a editarla, puede ir a grabarla, si ha hecho un documental puede ir a sonorizarlo, si ha hecho un documental o un vídeo o una película, en fin, o fotografía en sistema digital, puede ir a editarlo allí de manera gratuita. Y tenemos todos los programas profesionales para la edición, tanto de sonido como de imagen digital. Siempre hay una persona al cargo de los laboratorios que orienta a los usuarios, porque muchas veces, y les organiza el trabajo, porque muchas veces quieren utilizar recursos o programas que no conocen a la perfección, y bueno, esa persona está para ayudarles a resolver sus problemas de trabajo. El laboratorio de fotografía es un laboratorio en blanco y negro, de fotografía tradicional, y que sirve para el inicio en la práctica de la fotografía, y también para que fotógrafos que están desarrollando trabajos profesionales o semiprofesionales y que no tienen laboratorio, pues puedan trabajar allí en sus proyectos. Como les decía, el uso de estos laboratorios es gratuito y, en fin, hay una serie de horas que se pueden utilizar
y que se pueden prorrogar. La otra pata o la otra parte de la columna de la Casa Encendida es un centro de formación no reglada. Eso significa que nosotros no certificamos ningún aprendizaje, solo damos unos pequeños diplomas de que alguien ha hecho tal curso durante tantas horas con tal profesor. Es decir, no tenemos vocación de nada más. Y el área de formación, que en realidad no es un área, sino que cada área de trabajo tiene su parte de formación, pues va desde el área de educación, que tiene español para inmigrantes, y ahora explicaré por qué, porque estamos en un barrio con un 40% de inmigrantes, tiene clases de inglés, clases de informática, en fin, cosas muy básicas que la gente necesita para el desenvolvimiento de su vida diaria, y en ese tipo de cursos tienen preferencia tanto los inmigrantes como las personas que están en paro o que acreditan que estos cursos pues les vienen bien para mejorar su currículum, ¿no? Y luego, aparte de eso, pues hay desde cursos tanto teóricos como prácticos para profesores, de renovación pedagógica, etcétera. El área de solidaridad organiza una serie de cursos muy prácticos que se convienen, es decir, que se organizan con las coordinadoras de ONGs de desarrollo, tanto la coordinadora nacional como la madrileña, y que van a atender necesidades básicas de las ONGs. Y esto viene porque aún sigue pasando, pero cuando abrimos las puertas pasaba mucho más. Las ONGs de cooperación al desarrollo y, en fin, todas en general, también las medioambientales, tenían una entrada masiva de voluntariado, pero sin una formación específica para las cosas que necesitaban desarrollar estas organizaciones del tercer sector. Así que hemos hecho cursos desde cómo se gestionan los recursos humanos en una ONG, cómo se elaboran la documentación, la complejísima documentación para acceder a ayudas de la Unión Europea o del Gobierno de España, o temas de seguridad para cooperantes que van a zonas en conflicto bélico. Es decir, o de salubridad o de salud cuando tienes que ir a un campamento donde no hay agua corriente, etcétera. Es decir, que ese tipo de cursos han ido desde lo más práctico y necesario hasta ya cursos mucho más teóricos, donde hemos trabajado sobre todo con temas de género, con temas de inmigración y con temas relacionados con temas de dependencia y con temas relacionados con colectivos en peligro o directamente en la exclusión social, sin techo, sin hogar, prostitución, etcétera. El área de medio ambiente ha desarrollado su parte formativa, también fundamentalmente en desarrollo sostenible, en energías renovables y en ecosistemas urbanos. También en la gestión de los recursos naturales en espacios protegidos o en la gestión de la arquitectura bioclimática, temas de movilidad o la gestión de residuos de todo tipo. Y, por último, el área de cultura se ha centrado en hacer cursos y talleres que tienen que ver, sobre todo, con la creación, donde los profesores son creadores. Es decir, que si es de poesía, pues se hace con un poeta, si es de narrativa, si es de guión de cine con guionistas de cine, si es de dirección de cine con directores, si es de danza con coreógrafos, etcétera. Y también la parte de cultura ha coordinado y coordina todos los cursos de informática que tienen que ver con programas profesionales de diseño o de edición, que están separados de los programas informáticos básicos para la gente que necesita aprender cosas básicas. También hemos desarrollado entre las distintas áreas, y cada vez lo estamos desarrollando más, programas de formación para personas con determinados grados de discapacidad.
Desde hace 7 años tenemos un programa, el programa BIT, que es de informática para niños, bueno, niños y jóvenes, porque están organizados según su nivel de madurez cognitiva, con síndrome de Down. Esto lo hacemos con la Asociación Española de Síndrome de Down. Tenemos cada año 36 personas en 3 grupos, con la condición, vienen los sábados a aprender informática, porque son niños con una especial habilidad para la informática. Lo único que ocurre es que necesitan 4 veces más tiempo que un niño que no tiene este síndrome para fijar los conocimientos. Por lo tanto, es una enseñanza muy cara, que es la que nosotros financiamos. La condición del desarrollo de estos programas es que estos niños o jóvenes se integren en la vida ordinaria del centro. Es decir, que los padres no pueden acompañarlos dentro del centro. Si pueden no acompañarlos hasta la puerta del centro, mejor. Y que una vez que ven al centro y terminan sus clases, pues se les organizan visitas a exposiciones, se les organizan o se les ofrecen que pueden venir por la tarde u otro día a ver películas o a ver teatro o a ver danza, con la idea de que sean programas que no solo formen, sino que integren. También estamos teniendo unas experiencias bastante interesantes con niños y adolescentes con autismo, tanto en el laboratorio de fotografía como en el de radio, y también estamos desarrollando mucho un programa de ocio inclusivo, que es para personas con cierta discapacidad, que pueden ser desde personas mayores, que apenas se valen por sí mismas, o personas que tienen alguna discapacidad, que vienen a aprender ocio, de acuerdo con sus condiciones, en compañía de sus hijos o sus nietos o sus cuidadores o los estudiantes que viven en sus casas. Pero se llama ocio inclusivo, es decir, darles horizonte a personas que, hay que darles, y van desde el teatro, la informática o cualquier otro tipo de distracción formativa. Por daros luego el contexto, decía cuando se hablaba del español para inmigrantes. Hemos intentado, os voy a explicar un poco para los que no sepáis el contexto en el que estamos. Estamos en el barrio de Lavapiés, en un extremo del barrio de Lavapiés, en la Ronda de Valencia. El barrio de Lavapiés es un barrio muy tradicional del centro de Madrid, pero que por su conformación, estando en el centro, está un poco en una orilla del centro, ¿no? Por lo tanto, nos da cierta posición de periferia dentro del centro. Esa posición periférica, desde el punto de vista de la estructura social del barrio, para que os hagáis una idea, yo siempre lo defino así, en plan rápido, que es un barrio tan castizo como mestizo. Es decir, hay población muy mayor, hay problemas de infravivienda, de personas mayores que viven solas en una habitación de 10 metros cuadrados, donde tienen la cocina, el dormitorio, el baño está en el pasillo. Luego hay mucha inmigración, algo más, un poco más del 40%. Fundamentalmente son magrebíes, chinos, pero también de Sri Lanka y subsaharianos. Y luego también hay un núcleo muy tradicional de gitanos, de personas que tienen un nivel de vida medio, es decir, que se dedican al comercio y que no presentan ningún problema de marginación de ningún tipo. Y luego, como es un barrio, o era un barrio bastante barato, hay, ahora lo es menos, hay mucha gente joven, un poco alternativa, que alquila pisos allí porque, estando en el centro de Madrid, muy cerca de Atocha, hay 3 líneas de metro cercanas, está muy bien comunicado, líneas de autobuses, y hasta hace poco, todavía no es demasiado caro, pues era muy barato en relación al barrio de La Latina o al barrio de Chueca o a cualquier otro barrio del centro de Madrid. Entonces, uno de los primeros problemas que quisimos plantearnos es cómo ayudábamos o de qué forma integrábamos a aquellos que tenían más problemas de integración en el barrio, que evidentemente eran los inmigrantes. Por eso establecimos este programa, que empezamos con la comunidad china, que era la más complicada, y empezamos con ellos. Entonces tenemos 2 niveles de formación, un nivel básico,
donde la gente no sabe nada de castellano, nada de nada, y entonces vienen y se le dan cursos básicamente hechos a su medida. ¿Para qué necesitan hablar castellano? Son mujeres que no trabajan, tienen que desenvolverse en la vida del barrio, llevar a sus hijos al colegio, ir al mercado, o son mujeres que trabajan en la limpieza o en el servicio del hogar o cuidando ancianos. En el caso de los hombres igual, según el trabajo. Y luego hay un segundo nivel que ya es un nivel más alto de idioma y ya, pues, cultura, eso que los franceses llaman civilización, cultura y civilización. Bueno, eso es un programa que lo unimos con otro programa que teníamos con mucha demanda por parte de los estudiantes de Erasmus. Como son cursos gratuitos de español, teníamos mucha demanda de estudiantes europeos que venían al Erasmus, de tal forma que en el segundo nivel, incluso en el primero, según el nivel de cada cual, tenemos mitad inmigrantes, mitad Erasmus. De tal forma que haya ahí una cosa que no sea muy gueto, ¿no? Ni por parte de los Erasmus, ni por parte de los inmigrantes. Para daros algunas cifras, en el año 2003, que fue nuestro primer año de vida, tuvimos un total de 325.000 visitantes y usuarios. En el año 2010 hemos tenido un total de visitantes y usuarios de 734.000. Y este año estaremos un pelín por encima. Desde el año 2007 nos estabilizamos en una cifra cercana a los 600.000 y ha progresado ya muy lentamente. ¿Por qué? Primero, no necesitamos más, ni el número nos interesa demasiado, sino porque nuestros espacios son muy reducidos, nuestros aforos son limitados y en lo único que podemos crecer mucho más es en visitantes de exposiciones. Es decir, que si de pronto tienes una exposición, ahí no hay límite, pues pueden venir 300.000 o 100.000 a una exposición, pero el auditorio tiene 180 plazas y son 180. Los cursos son para 12 personas, o para 20, o para 30 como mucho, con lo cual ahí estamos. Hemos tenido en estos 9 años más de 14.000 actividades, estamos en una media de 2.000 y pico actividades año. Eso significa que estamos algunos días en más de 5 o 6 actividades, suponiendo que una exposición es una actividad en todo el año, es decir, que se cuenta una vez, con lo cual las exposiciones son 20 al año. Pero os cuento también esta hiperactividad a qué se debe. Primero, a todos los temas de los cursos, y luego también porque, y esto no era un propósito de la Casa Encendida, sino que fue una circunstancia sobrevenida, una favorable circunstancia sobrevenida, y es que como empezamos a trabajar desde el principio con todas las ONGs y con todo el tercer sector, todas las organizaciones no gubernamentales y las fundaciones sin ánimo de lucro normalmente tienen unas instalaciones mínimas. Ninguna tiene salón de actos, ninguna tiene grandes salas de reuniones, etcétera. Con lo cual empezamos a ceder estos espacios no tanto para reuniones, pero sí para presentaciones de proyectos, para organización de jornadas, que a veces las hacíamos conjuntamente, otras veces les prestábamos el lugar. De tal forma que la casa en estos años sí se ha convertido de manera natural en el punto de encuentro del tercer sector. Es decir, que no solo están las cosas que nosotros hacemos con ellos, sino que las cosas que ellos hacen entre ellos o ellos por sí solos, a la hora de presentar un proyecto, de organizar, como decía, una jornada, etcétera. Por otra parte, hemos intentado también desarrollar la orientación de nuestras actividades de la siguiente manera. Nosotros hemos intentado trabajar, y creo que trabajamos en el 90% de nuestra actividad en el territorio de lo, a mí no me gusta el término, pero es el que está codificado esta temporada, hasta que alguien invente el siguiente, de lo emergente, ¿no? De lo que está surgiendo. Antes lo emergente, lo experimental, en fin.
llamémosle, ya sabéis a lo que me refiero perfectamente. Bueno, ¿en qué sentido? Digo el 90%. Bueno, hemos intentado instalarnos en el territorio de los jóvenes creadores, en todos los sentidos, de la parte creativa y de las nuevas problemáticas sociales y medioambientales y también culturales y educativas. Pero eso ha ido acompañado de ciertos contrapesos que no tienen más valor que un valor pedagógico. Es decir, hemos intentado en el campo de la cultura, fundamentalmente, en la música, sobre todo y en el de las artes visuales, contrapesar lo emergente con lo contemporáneo, con una arqueología pedagógica de la contemporaneidad. Es decir, desde el principio empezamos a apostar por la música experimental, la música electrónica, en una época, ahora ya todo el mundo lo hace, pero hace 9 años no lo hacía nadie. En fin, en todo este tipo de cosas. En lo performático, etcétera. Bueno, nos parecía, y la verdad es que tuvimos una respuesta masiva dentro de nuestros límites espaciales desde el primer momento. Pero, por otra parte, nuestro público también es muy joven. Por daros un dato, el 15% de nuestro público está entre 20 y 24 años, el 33 entre 25 y 34 y el 18 entre 35 y 44. Quiere decirse que entre 20 y 44 tenemos un 70% prácticamente. Quiere decir que lo más probable es que mucha gente de esta no sepa de dónde viene la música electrónica, la música experimental, sino que simplemente pues es lo que está emergiendo, lo que se está poniendo de moda. Bueno, pues cuando hemos hecho, por ejemplo, un programa de John Cage y hemos programado 10 conciertos en una semana de John Cage, lo hemos hecho pensando en que sepan quién fue el primero que utilizó ordenadores para hacer música, quién inventó la performance y quién hizo muchas cosas, ¿no? O cuando hemos hecho la generación siguiente a Cage, o cuando hemos hecho Morton Feldman, o cuando hemos hecho una serie de músicos, por poner un ejemplo, que no tienen que ver, que no son contemporáneos, que ya están muertos, pero que están en el origen. O cuando hemos hecho una exposición dedicada a Antonin Artaud o a Gordon Craig, queríamos enseñarle 2 líneas en las que el teatro del siglo XX o de la transición del XIX al XX se concibe como ahora lo concebimos. En el caso de Gordon Craig, en el sentido espacial de la palabra, y en el caso de Artaud, pues en una línea de pensamiento que luego fructifica en otros movimientos como el Living Theater, etcétera, etcétera. Cuando hemos hecho Warhol, hemos estado pensando en enseñarle no al rey del pop, sino enseñarle a un artista que trabajó con el tema de la autobiografía, real o ficticia, de la construcción de lo biográfico, de lo autobiográfico, tan de moda en la década que hemos pasado entre los artistas jóvenes, o de un artista que utiliza todos los soportes con el mismo interés y con la misma intención. Es decir, que una Polaroid, un fotomatón, un screen test, es decir, un retrato en vídeo, etcétera, para él tenían la misma importancia que cualquier otra cosa. Bueno, y por otra parte, la otra línea de trabajo ha sido crear proyectos que interaccionen distintas áreas de trabajo. Por ejemplo, desde el principio tenemos un festival que se llama Artes Escénicas y Discapacidad, donde se presentan estrenos de compañías profesionales o semiprofesionales que todos sus miembros o la mayoría son discapacitados y que trabajan en el territorio de lo que nosotros llamamos otras capacidades, más que discapacidad, son otras capacidades. En fin,
yo creo que lo importante de la Casa Encendida, os doy otros dos datos, es el nivel de formación de los usuarios. Sin ningún estudio tenemos el 1% de los usuarios, con solo estudios primarios tenemos el 3%, con solo estudios secundarios un 17%, con estudios universitarios medios un 18% y con universitarios superiores un 61%. Eso quiere decir que mayoritariamente tenemos público universitario. Y gente que estudia y trabaja, o que es licenciado y trabaja, es el 47%. Parados tenemos un 14%, inactivos, es decir, niños y jubilados, un 10%, y que estudia y trabaja un 15%, que solo estudia un 14%. Y en cuanto al origen de los visitantes, el 79% es español, el 12% es de origen hispanoamericano, viviendo en Madrid, el 6% es del resto de Europa y un 3% del resto de países, que son fundamentalmente los inmigrantes del barrio. También decirles que dentro de los servicios que tenemos la biblioteca joven, que no solo está abierta y, en fin, hace actividades para niños y demás, sino que por las tardes tenemos un servicio para ayudar a estudiar a los hijos de inmigrantes del barrio que tienen problemas, pues, de comprensión del lenguaje, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más podríamos decir de la Casa Encendida? Cuando hablamos de crear comunidad, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que es un espacio abierto en el que nosotros hacemos una propuesta, invitamos al público a que se sume a nuestra propuesta, pero es el público el que la lleva a término. Por una parte, en el contexto en el que estamos, no se os oculta que si en vez de estar en Lavapiés estuviéramos en el barrio de Salamanca o en Chamartín, una parte de nuestra programación sería completamente distinta, otra no, pero otra sí, con lo cual hablamos de crear comunidad en el sentido de adaptarnos a temas que hay en el barrio. Y luego la otra comunidad que intentamos crear es la de los usuarios. Es decir, nosotros cuando trabajamos nos instalamos en el terreno del punto de partida, pero nunca en el terreno del punto de llegada. Es decir, que nosotros hacemos unas propuestas, nosotros hacemos una programación en la que nos interesa de dónde partimos. Dónde llegaremos o dónde llegamos depende de nuestro trabajo, evidentemente, pero también de la interactuación del público y de los creadores, ¿no? Estamos instalados en esa palabra también tan horrorosa y que yo creo que ya está menos de moda, que es más en el proceso que en el resultado. Pero, en fin, la que odio no es proceso, sino lo procesual. A esa le tengo especial manía. Pero bueno, no sé si lo habréis dicho alguno. Si lo habéis dicho, sorry. Bueno, eso es un poco la historia o la propuesta de la Casa Encendida, es decir, ser un centro útil a la comunidad, un centro en el que nazcan propuestas, y de hecho han nacido muchas ahí dentro, del intercambio entre la gente que hace cursos y que luego salen proyectos, y sobre todo es un espacio, o pretende serlo, abierto a las demandas y al cambio de la ciudadanía. Cuando empezamos, en el año 2002, estábamos prácticamente solos. Afortunadamente, y lo puedo decir aquí porque esto es un espacio municipal, el Ayuntamiento de Madrid ha generado dos espacios para mí, o dos proyectos para mí interesantísimos de primer nivel. Uno es Media Lab, ahora Media Lab Prado, y el otro es Matadero. Hay otro proyecto a medias que no sabemos qué pasará, que es Tabacalera, que ha sido, en el tiempo que se ha desarrollado,
interesantísimo para el barrio y para la ciudad, un proceso cuasi autogestionado en un espacio del Ministerio de Cultura, que es raro. Y en ese sentido decir que para nosotros todo esto que ha ido surgiendo cerca de nosotros, alrededor o en otra dirección, es una manera también de estar arropados, es decir que en ese sentido estamos muy contentos de que en estos 9 años Madrid, que era una ciudad muy institucional, con grandes instituciones con mucho peso, los museos nacionales, la Biblioteca Nacional, etcétera, etcétera, y las fundaciones de los grandes bancos, etcétera, haya ido creando este tejido donde la gente se puede integrar para debatir, para trabajar, para proyectar, etcétera, y que en ese sentido, bueno, creo que la Casa Encendida se inscribe en esta línea de centros que lo que intentan es, más que representar institucionalmente a nadie, aunque cada uno pertenezcamos a una institución, nosotros privados, otros públicos, ser lugares de acogida, de encuentro, de formación y de divulgación de la creatividad que se genera en la ciudad o que retroalimenta o alimenta a los ciudadanos de la ciudad de Madrid. Muchas gracias.